Hola chiquillos, ¿cómo están? De nuevo por acá. El día de hoy les quería comentar algo que quizás queda en el olvido, pero no tiene por qué quedar en el olvido. Siempre hay que, dentro de los estudios de la electricidad, sobre todo asociados a los que están en corriente alterna, hay que tener bien claro qué son los números complejos. Si bien lo damos por hecho a la hora de ejercitar, pero no siempre se lo olvida de vez en cuando. Entonces nunca estaría mal recordar, porque el recordar es revivir. Así que el día de hoy, números complejos. Ahora, ¿de dónde vienen todas estas cosas? Pareciera ser números complejos, o sea, ¿qué es eso? Pero tiene una explicación bien sencilla. Por eso tengo este pequeño dibujito acá ya prearmado. Y esto nos va a recordar de cuando estábamos en el colegio, en quinto básico, por ahí, si no me equivoco. Bueno, ya tantos años que han pasado. Pero para comenzar, primero, desde que el ser humano se le ocurrió la genial idea de contar cosas, se fueron inventando códigos para poder numerar cosas. Actualmente utilizamos nosotros tradicionalmente en Occidente los números arábigos, ¿cierto? O sea, una formación de los números arábigos por ahí que se fueron deformando con el tiempo, pero ya son los números que conocemos, desde el 0 al 9, lo cual da base al sistema decimal, que el logaritmo es en base 10. Pero bueno, fuera de eso, inventamos los números y empezamos a contar cosas. Entonces, cuando tenían más cosas, sumaban, ¿cierto? Y cuando tenían cosas, restaban. Esos números tan primitivos se les llamaron números naturales. Los números que están acá, con una n bien particular. Cuando ya ahí no había gran problema, podíamos contar cosas, podíamos descontar cosas. Pero ¿qué pasaba cuando descontábamos más cosas de las que teníamos? Lo que nosotros ahora conocemos como número negativo, ¿cierto? Entonces, este conjunto de los naturales ya no era suficiente para cubrir toda la cantidad de números que el ser humano había descubierto hasta ese entonces. Entonces se inventó otro grupo llamado el conjunto de los enteros, ¿ok? Con una Z bien particular. Entonces, perfecto, sumábamos, restábamos, podíamos tener números positivos, números negativos y no había ningún problema. Impecable. Pero, ¿qué pasó cuando de repente empezaron a aparecer divisiones? Porque la división es una operación matemática que apareció ya teniendo los números enteros. Pero, ¿qué pasaba cuando teníamos un número uno, por ejemplo, y teníamos que partirlo en tres partes, por ejemplo? O, por ejemplo, el número uno dividido en dos partes, ¿cierto? Eso sabemos que es 0,5, un medio, ¿cierto? Pero no estaba contenido dentro del conjunto de los enteros. Entonces los compadres inventaron otro conjunto que le llamaron el conjunto de los racionales, con una letra Q. ¿Y por qué? Porque son razones entre un número y otro. Entre uno y 2 la razón es 0,5, por ejemplo. Y hasta ahí éramos todos felices. Pero bueno, nunca faltan los problemas. De repente se encontraron con ciertas divisiones en cual no existía una razón, digamos, entera, 0,5. Por ejemplo, por citar algún número importante, el número pi. El número pi es un número, ¿será racional? No lo creo. ¿Por qué? Porque sus decimales, que son infinitos por lo demás, no siguen ninguna razón. Ningún número de pi es igual al siguiente. Dentro de los decimales, dentro de esa sucesión de decimales, ninguno es igual al anterior. No sigue un patrón. ¿Te fijas? Entonces se dieron cuenta, diantres, este conjunto ya no nos sirve para este nuevo tipo de números que hemos descubierto como especie. Entonces los tipos dijeron, sobácate, no hay problema, inventamos los irracionales. Y perfecto. Y ahí mezclaron todos estos conjuntos, los enteros, o sea, los naturales, los enteros, los racionales y los irracionales, y dijeron, a todo este conjunto le vamos a llamar racionales. Y pao, ¿ok? No hay más problema. Y éramos felices. Hasta que un día un compadre se empezó a jugar con las raíces, ¿cierto? Y se dio cuenta que la raíz de un número era básicamente un número que multiplicado por sí mismo, digamos, da una potencia, ¿cierto? Pero encontrar las raíces de esa potencia era un problema en ese entonces. Entonces, la mayoría de la operatoria con números reales daban otro número real. Pero hasta que un día se dio cuenta un tipo que las raíces de los números negativos no existían dentro del conjunto de los reales, ¿cierto? O sea, por eso hablamos de la raíz de un número negativo. Que si trabajamos la calculadora en modo normal, digamos, la calculadora siempre nos manda un error. Pruébenlo ustedes, o en la calculadora que tengan en el teléfono. Pongan la raíz de un número negativo y le va a decir que es un error eso. Sin embargo, era un nuevo descubrimiento. Entonces los tipos dijeron, bueno, somos tan creativos que le vamos a llamar número imaginario.
¿ok? Y listo, se acabó el problema. Tenemos números reales, números imaginarios. Pero eso derivó en un gran último, digamos, gran hiperconjunto, digamos, que se llaman números complejos. Entonces, en definitiva, los números complejos es la unión de un número real más un imaginario. Entonces, para graficarlo de manera entretenida, los compadres usaron un plano cartesiano en donde en el eje horizontal ubicaron los números reales. Desde el origen, o sea, desde el 0 hacia la derecha, naturalmente estarán los positivos, y del origen hacia la izquierda, naturalmente estarán los negativos. De igual manera, hacia abajo estarán los imaginarios negativos y hacia arriba los imaginarios positivos. Ojo, nota acá, puse una letra J. ¿Por qué no puse la I? Porque claro, en el lenguaje matemático el número imaginario se grafica con la letra I, pero en la electricidad utilizamos la letra J, porque la corriente instantánea en una señal se grafica con la I minúscula y eso puede generar, digamos, confusiones. Entonces, por eso nosotros en la electricidad hablamos del J, ¿ok? La letra J. Más J algo, menos J algo. Ahora, bueno, básicamente un número complejo es una coordenada. Por ejemplo, vamos a llamarlo, para que lo vayamos entendiendo, con la letra Z. ¿Qué quiere decir esto? Que la coordenada Z es un punto en el plano, ¿ok? Ya no es un punto en una línea, en una recta, no, es un punto en el plano, un plano en dos dimensiones. Donde ese punto tendrá coordenadas, ¿cierto? Tendrá una imagen para el eje X, que en este caso corresponde para los reales positivos, y también tendrá una imagen para el eje J o imaginarios positivos. Entonces, este número Z tendrá como magnitud la longitud desde el origen hasta donde comienza la coordenada, ¿cierto? Esta línea que está acá en rojo. Y naturalmente tendrá un ángulo de elevación con respecto al eje de los reales. Entonces se comporta como un vector, si se fijan. Entonces, tratarlos como vector sería bastante apropiado, digamos, la idea de los números imaginarios. Ahora, porque claro, tienen una dirección, tienen un sentido y tienen un ángulo, tienen dirección. Entonces, trabajarlo en la física trabajan mucho con vectores, ¿cierto? Entonces, es la misma idea. Un vector, digamos, en dos dimensiones, por supuesto. Ya no estamos con la coordenada, con las tres coordenadas que uno hacía en el colegio, no me acuerdo cómo era. Pero bueno, vamos a quedarlo entonces con como que es una coordenada en un plano, digamos, en dos dimensiones, naturalmente. Ahora, a nosotros, ¿a qué nos interesa esto? Porque recuerdan ustedes que nosotros conocemos el concepto de impedancia, ¿cierto? Vamos a escribirlo aquí. Impedancia. En donde en el eje de los reales tenemos una componente resistiva, ¿cierto? 90 grados hacia en adelanto tenemos una componente llamada reactancia inductiva y 90 grados retrasado con respecto al fasor resistivo tenemos una reactancia capacitiva. Y naturalmente el fasor que resulta de esta combinación, cualquiera sea, da lo mismo, es lo que nosotros conocemos como Z, justamente una impedancia. Y claramente tiene un ángulo que nosotros en la electricidad solemos llamar con la letra griega phi. Me quedo como el ajo, pero ahí lo podemos arreglar. Ahí sí. La letra griega phi, famoso ángulo phi. Si miramos las tensiones, el análisis fasorial, digamos, después le voy a decir por qué se llama fasor y no vector. Tenemos naturalmente la tensión en el inductor, o sea en el resistor, perdón, como fasor de referencia. Tendremos la tensión en el inductor 90 grados adelantado con respecto a este, y la tensión en el capacitor retrasado 90 grados con respecto a eso. Y naturalmente el fasor que resulte de la interacción de todas estas cantidades se llamará simplemente B, que vendría a ser la tensión que aplica la fuente sobre este circuito. Y evidentemente ese ángulo phi de nuevo está presente. Consideremos que en este circuito estamos considerando un circuito RLC serie. Ok, sería una cosa por ese estilo. Acá está L, R y C. Ok, solamente para que no existan dudas. Si hablamos con respecto a las corrientes, pasa algo bien divertido. Vamos a tener aquí la corriente en el resistor como nuestro fasor de referencia.
90 grados adelantado estará la corriente en el capacitor. Es al revés que en las tensiones, si se fijan. Y 90 grados retrasado estará la corriente en el inductor, en donde el fasor, como ya la costumbre que resulta de esto, se llamará simplemente I, que sería la corriente que estaría circulando en ese circuito RLC. Ahí nuevamente aparece el ángulo phi. Vamos a notar que acá hay una corriente que se está dando vuelta, que vendría a ser justamente ese fasor que está ahí. Y si ahora lo analizamos desde el punto de vista de las potencias, ¿cierto? Vamos a tener lo que ya conocemos como potencia activa. Hacia arriba tenemos nuestros reactivos, que también pueden ser hacia abajo, ¿cierto? Si la carga es capacitiva, el fasor se carga hacia este lado. Si la carga es inductiva, será positivo. Por eso los medidores de factor de potencia indican el factor de potencia si es positivo o negativo. Y naturalmente el fasor que resulte de esta interacción será nuestra potencia compleja S, o potencia aparente. Y aquí nuevamente aparece el ángulo phi. Entonces, si se fijan, en estos cuatro variables eléctricas que estamos comparando, en todas hay un plano cartesiano en donde interaccionan variables reales contra variables imaginarias. Si se fijan, y siempre el fasor de referencia, al menos en este caso, porque podría ser perfectamente al revés, el factor resistivo es el fasor de referencia. ¿Por qué? Porque el fasor, las cargas resistivas tienen un ángulo de elevación de 0 grados con respecto al eje X, al eje de los reales. ¿Okay? Entonces por eso siempre se considera como un fasor de referencia, pero puede cambiar, puede ser el de corriente, no hay problema. Puede ser cualquiera de estos fasores, puede ser de referencia. Pero vamos a quedarlos con esta imagen por ahora. ¿Okay? Entonces, si acá tuviéramos un circuito de RLC, que podemos hacerlo en un futuro, donde tengamos a esto darle valores, ¿cierto? Podemos aplicar toda la técnica matemática para calcular cualesquiera sea de estas magnitudes, y al momento de graficarlas, digamos, de forma fasorial, o sea, hacer este fasor, se debe coincidir que el ángulo phi en todas las variables que estamos analizando debe ser el mismo. ¿Ok? Debe ser el mismo, no puede ser distinto. Porque si fuera distinto, algo hicimos mal. Entonces, esta es la importancia de entender los números complejos, digamos. Las famosas J algo, que aparecen ahí en los textos de estudio, en los ejercicios que se ven y naturalmente en los ejercicios que hemos resuelto a lo largo de la carrera. Entonces voy a borrar esto y en unos segunditos se darán cuenta de la representación más bien de un número complejo, que eso es importante. Y cómo operan. Si bien las calculadoras modernas existen el modo complejo, ¿qué pasa si se te va la batería, se te muere o se te hizo pedazo la calculadora, se te quedó en otra mochila y no te queda más que trabajar con la calculadora que te prestó tu papá? Bueno, sé que eso no va a pasar, pero vamos a ponerle ese ejemplo. Voy a borrar esto y vuelvo enseguida. Ya, señores, cambio de pizarra. Tenemos acá evidentemente las dos formas de cómo escribir o representar un número complejo, ya sea en forma rectangular o forma polar. Ahora, ¿cómo se construye esto? Fácil. La forma rectangular se compone, digamos, de una parte real más o menos una parte imaginaria, ¿ok? Mientras que la forma polar es un número real y acompañado de un ángulo. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo súper burdo, pero creo que lo va a explicar bien. Si tengo un número complejo llamado z y está escrito en forma rectangular, va a tener la siguiente forma. Por ejemplo, 3 más j5. Número real acompañado de un número imaginario, que puede ser positivo o puede ser negativo. Mientras que el mismo número z, o sea, el mismo número complejo, ¿cierto? Pero ahora en forma polar, será, por ejemplo, no sé, a ver, 5 con un ángulo de 30 grados. Por ejemplo, es una forma, no quiero decir que sean iguales, que sean equivalentes, pero es una forma. Pero lo que sí podemos hacer es transformar de rectangular a polar y también de polar a rectangular. ¿Ok? Es súper simple. Por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a suponer que yo tengo acá la forma rectangular
Y por acá tengo la forma polar. Para transformar de rectangular a polar, naturalmente yo quiero conocer, digamos, el módulo, que en este caso es el 5, y también el ángulo, ¿ok? Para conocer el módulo o la parte real de la forma polar, ¿cómo se calcula? Simple. Es la raíz al cuadrado de la parte real más la parte, digamos, imaginaria al cuadrado. Esto se parece mucho a lo que es el teorema de Pitágoras, por lo demás. El ángulo de esa forma polar, porque no lo sabemos, ¿cierto? Es simplemente, hay varias formas, pero yo siempre utilizo esta, la tangente a la menos 1 de la parte imaginaria sobre la parte real. Y teniendo estos datos, yo puedo transformar ese número complejo, digamos, a forma polar. ¿Ok? Ahora vamos a ver caso inverso. Si tengo un número polar y quiero conocer sus componentes rectangulares, es más sencillo, diría yo. Acá yo tengo que conocer naturalmente una parte real. Y la parte real será igual al módulo, o sea, a z por el coseno del ángulo. Y la parte imaginaria, o la parte j, será igual al módulo, o a z, por el seno del ángulo. Y así es como podemos ir dando vueltas y vueltas para saber qué hacer para transformar de rectangular a polar o de polar a rectangular. Obviamente acá puede parecer algo extraño, ¿cierto? Algo quizás complejo, pero se van a dar cuenta de que no lo es. Aquí puede verse engorroso, pero se van a dar cuenta que no lo es para nada. Entonces, la mejor forma siempre es aplicar cálculo, ¿cierto? Meterle número a esto. Y se van a dar cuenta de que no es difícil, para nada. Para nada, ¿cierto? No hay para qué complicarlo. Entonces, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar un número z complejo, ¿cierto? En sus coordenadas rectangulares. Por ejemplo, 20 más j 40, no, 45 no, voy a omitir el 45, después se van a dar cuenta por qué. J60, esto está en rectangular, ¿cierto? Entonces hay que identificar sus partes. Esta parte que está acá, evidentemente, es la parte real. Y este no es el plumón que suelo usar, es este. Por eso me queda tan feo. Horrible, diría yo, ¿cierto? Esto que está acá, este 20, sería la parte real. Y este J60 sería la parte imaginaria. Entonces, para pasarlo a polar, ¿qué habíamos dicho? Que hay que calcular el teorema de Pitágoras, ¿cierto? En donde la parte real o el módulo z, el módulo será, habíamos dicho, la raíz cuadrada en este caso de 20 cuadrado más 60 cuadrado. Entonces, no tengo la calculadora acá, ¿cierto? ¿Y dónde la dejé? Ya está aquí. Acá está. Ya voy a explotar ya, que cuando se mete la gente en tu dormitorio. Bueno, reemplazando acá, tengo 20 cuadrados, eso es 400, ¿cierto? Más 60 cuadrados, eso es 3600. Entonces, la suma de esto es 4000, ¿cierto? Correcto. Y si calculamos la raíz de 4000, me da 63. Espera, se me borró. Ahí sí. 63.245. Vamos a dejarlo ahí solamente. ¿Ok? Ya tenemos la parte real, digamos, o sea, la primera componente, pero hay que conocer el ángulo. Y el ángulo, habíamos dicho que es la tangente a la menos 1 de la parte imaginaria dividida de la parte real.
Entonces, continuamos aquí abajo. La tangente a la menos 1, ¿de qué cosa? ¿Cuál es la parte imaginaria? La parte J, esa que está acá, ¿cierto? 60. Siempre me queda hecho bien. Y la parte real es 20. Entonces, reemplazando aquí abajo, me queda tangente a la menos 1. Resolvemos este cociente para que vaya haciendo ordenadito, ¿cierto? 60 sobre 20, eso da 3. Y calculamos la tangente a la menos 1 de 3. Y eso me dice que el ángulo alfa, para este caso, es de 71.56 grados. ¿Ok? O sea, ya tenemos ambas componentes. Entonces, este número que está escrito en rectangular, lo voy a escribir por acá en forma polar. Dijimos que el módulo era 63.245 y en este caso con un ángulo de 71.56 grados. Ahí está. Lo hemos transformado de rectangular a polar utilizando las siguientes técnicas matemáticas. Ahora, la forma correcta de saber es que yo vuelva a transformar este número que está en polar a rectangular y me tiene que resultar esto. Vamos a ver si es verdad. Por eso vamos a borrar aquí. Eso no lo necesitamos por ahora. Entonces, para transformar de polar a rectangular, tengo que saber que la parte real del ángulo, o sea, la componente real, perdón, es el módulo, que en este caso es 63.245 por el coseno del ángulo que forma. En este caso el ángulo que forma es 71.56 grados. Y la parte J, o la parte imaginaria, es el mismo módulo, ¿cierto? 63.245 por el seno del mismo ángulo. Vamos a ver a cuánto equivale esto. Este resultado tiene que ser muy cercano a 20, mientras que este que está acá tiene que ser muy cercano a 60. Si no, estamos cocinados. 63.245 coseno de 71.56, cierro. Y me dice, bueno, la calculadora que es 20.005, bla 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 bla. No tiene sentido seguir más allá. De igual forma, el mismo módulo, ¿cierto? 63.245 por seno del mismo ángulo, 71.56. Cierro el paréntesis y me dice que esto es 59.997. Bla bla bla. Naturalmente, hay veces que uno omite muchos decimales. Acá, cuando habíamos hecho el cálculo anterior, había más decimales. Pero bueno, no, para efectos de cálculo no es necesario quizá hacer tan estricto, porque se entiende el propósito. Ahora, naturalmente, esto es para redondearlo. Vamos a decir que vamos a aproximarlo a 20 y por este lado esto lo vamos a aproximar a 60. La parte real, 20. Perfecto. La parte imaginaria, la parte J, 60. Ahí está. Impecable. ¿Se fijan o no? Ahora, como les digo, las calculadoras científicas tienen el modo complejo. Esto lo hace en un segundo. Pero es solamente para recordar de dónde nace todo esto. No tiene... O bien para la gente que se está iniciando. Nosotros ya estamos en un nivel de la carrera que ya estamos terminando mucho. Yo espero terminar este año. Muchas veces, oye, J para arriba, J abajo, y no recordamos bien de dónde viene. Como les digo, el recordar es revivir. Ahora, un poquito de operaciones con esto. ¿Qué sentido tiene? Entonces, si yo tengo un número complejo z y quiero sumarle otro número complejo z, o quizás también restarle un número complejo z, ¿cierto? Para cualquiera sea de estos casos, tanto la suma como la resta deben ser en forma rectangular.
¿Ok? Ahora, si yo tengo un número complejo z y lo quiero multiplicar con otro número complejo z, o bien tengo un número complejo z y le quiero dividir de otro número complejo z, para realizar estas operaciones tienen que estar en forma vamos a escribirlo bien, en forma polar. ¿Ok? Ojo con eso. ¿Por qué? Porque en los circuitos eléctricos, sobre todo en corriente alterna, las impedancias son números complejos, ¿cierto? Y cuando el circuito es serie, se suman. Entonces, para estos casos, tienen que estar naturalmente en forma rectangular. Ahora, cuando quiero calcular, por ejemplo, una corriente, en donde el resultado de esta corriente es la división de la tensión, ¿cierto? Respecto a todas las impedancias, eso es una división, en donde el valor de la tensión es un número complejo, donde las impedancias también son un número complejo y estoy dividiendo entre ellas, ¿cierto? Claro, estoy dividiendo. Entonces, para eso debo llevarlo a forma polar. ¿Ok? Les vuelvo a repetir, todo esto se puede hacer con calculadora. Un modo complejo lo hace en un segundo. Esto solamente para recordar. Entonces, vamos a tomar un ejemplo. Si yo tengo el número complejo 3 más J10 y le quiero sumar otro número complejo, por ejemplo 4 menos J3, que puede ser cualquier cosa, si da lo mismo, si no se centran en eso. El resultado naturalmente es la suma o la resta, dependiendo de los signos, de las partes reales contra las partes imaginarias. ¿A qué me refiero con esto? Acá este número 3, lo voy a hacer acá con rojo, este número 3 que está acá, es la componente real, ¿cierto? Acá en este caso sería la parte real, este número 4, mientras que ese 10 es la parte imaginaria y acá ese menos 3 sería la parte imaginaria. Entonces, tengo 3 positivos más, ¿cierto? 4 positivos, reales con reales. 3 más 4, eso es 7, ¿cierto? Y veamos qué pasa con lo imaginario. Acá tengo sumando un 10 y acá tengo más, pero más por menos da menos, ¿cierto? Entonces tengo 10 sumando y tengo 3 restando. Y eso sería más J7. ¿Se fijan? Dio esa curiosidad. Que 7 más J7 para este caso. Ahora, si yo quiero dividir, porque acá para sumar y para restar basta simplemente operar entre reales y entre imaginarios respetando los signos, no pasa nada. Ahora, si yo tengo que dividir o multiplicar, recuerden que tiene que estar en forma polar. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Si yo tengo el número complejo 50 con ángulo de 20 grados y lo quiero multiplicar, ¿cierto?, contra otro número complejo en forma polar, por ejemplo 3 ángulo 15, aquí son dos números complejos en forma polar, los debo multiplicar. ¿Cómo se procede? Los módulos se multiplican. En este caso sería 50 por 3, y eso es 150, ¿cierto? ¿Qué hacemos con los ángulos? Si es una multiplicación, los ángulos se suman. ¿Ok? Por ejemplo, 20 más 15, eso es 35. Ahí está. Sería el producto de estos dos números complejos. Entonces, ahora, si yo quiero dividir, vamos a hacer de cuenta que es el número 10 con ángulo 30. Aquí estoy inventando porque... Y eso debo dividirlo, por ejemplo, con otro número complejo, 5, ángulo 10. ¿Qué resulta esto? Cuando es una división, ¿qué se hace? Los módulos se dividen de manera directa como si fueran números reales. En este caso, 10 dividido 5, esos dos. ¿Y qué hacemos con los ángulos? Si cuando era multiplicación se sumaban, cuando es división se restan. En este caso, 30 menos 10, eso es 20. Y ahí hemos operado, digamos, estos números complejos. ¿Ok? Le vuelvo a repetir, esto se puede hacer con la calculadora en un modo complejo y te demoras 3 segundos. Pero es de aquí de donde viene, digamos, esta aplicación de números complejos. Después en los circuitos eléctricos, que quizás veamos más adelante, aparecen otros conceptos como la conjugada, la potencia compleja. Pero eso van a ser cosas propias
del avance, digamos, de estos videos que van surgiendo. Porque esto va surgiendo a medida de que algunos compañeros lo van pidiendo. Hay muchas inquietudes que resolver. Entonces, esto es a modo preámbulo de muchas asignaturas que vienen después dentro de la carrera. Entonces, chiquillos, me quería quedar con eso más, porque un poquito de historia de los números complejos no es tan complejo. Pero tiene, naturalmente todo tiene un porqué. Y el porqué de los números complejos lo acabo de mostrar hace unos minutitos atrás. Y algo de operaciones entre ellos. Como es natural, si van haciendo alguna duda, quise partir con los números complejos porque siempre se olvida. Después vamos a ver un poco de circuitos trifásicos en equilibrio y en desequilibrio. Esas cosas son bien entretenidas. Y cómo eso afecta la construcción o los criterios de construcción, digamos, de las instalaciones eléctricas cuando son circuitos trifásicos. ¿Okay? Particularmente el dimensionamiento de los conductores neutros en los alimentadores. Eso tiene un trasfondo bien entretenido de entender. Así que eso, chiquillos, ojalá que les guste. Por lo demás, a ver si se alcanza a ver. Ahí está el primero que habíamos hecho. Ahí está. Obviamente la tengo en complejo porque, como le repito por ya enésima vez, la calculadora es capaz de hacerlo en 3 segundos. Pero lo importante es que si tenías la mísera duda de dónde venía, aquí está. Ya, chiquillos, nos vemos.